pienso por ejemplo, en La Tregua, ¿no? Que fue una de las cosas que a los del taller de literatura les envié para leer, que si ustedes han leído La Tregua o saben cómo es la estructura del libro, es un diario íntimo, ¿no? Es el diario personal de un personaje llamado Martín Santomé. Y eso ya es muy poético, ¿no? Porque lo que está primando ahí es la expresión de un yo y la expresión íntima, supuestamente íntima, ¿no? Porque es un simulacro, es un personaje que escribe su diario íntimo y hace sus anotaciones ahí, un personaje que se está a punto de jubilar, que a mí me impresionó mucho la primera vez que lo leí porque no podía entender cómo eso de que alguien se jubilaba a los 50 años. Era otra época, ¿no? Ya con 30 años de trabajo y se jubilaba. Claro, me puse en el lugar. Dentro de 8 años me estaba jubilando. ¿Cómo es esto? Pero vivían menos también. Sí, vivían menos también. ¿Ah? Y bueno, ya la estructura de diario íntimo es un poco rupturista, si bien no la inventó Benedetti, ¿no? Las cuitas del joven Werther de Goethe es un diario íntimo también, ¿no? Pero fíjense, también me voy al prerromanticismo y hay alguien que está expresando una interioridad, una serie de emociones y sentimientos muy personales. Pero claro, esto adaptado al siglo XX de Uruguay, ¿no? No es un romántico que pena por una mujer casada imposible, sino que es un romántico que se está, perdón, es un oficinista que se está por jubilar. A pesar de que aparece ahí una muchacha, ¿no? Aparece el amor también, ¿no? Justamente por esta época, por los años 50, cuando Benedetti se hace conocido con los poemas de la oficina, él dice que se hace conocido por esos poemas porque dejó de hablar de corsas y no sé qué, esas palabras que usaban los modernistas y esos animales y esos lugares y esas metáforas, que no vendía un libro, ¿no? Él ya había publicado otros libros antes y se los vendía a los amigos, se los regalaba a los amigos. Y con los poemas de la oficina encontré un registro de lenguaje comunicacional, conversacional, que encantó a un montón de gente que se vio identificada. Bueno, este tipo me está hablando de la calle Capurro, me está hablando del Prado, me está hablando en el tono que yo hablo, y a la vez me está expresando emociones, sentimientos, y me está haciendo reflexionar y pensar sobre algunas cosas. No solo me quedo en la mención literal de lo que veo a mi alrededor, sino que me lleva a otro lado con eso, ¿no? Entonces, el éxito estaría por ese lado, por encontrar un lenguaje en el que el montevideano promedio se vio identificado. Por ahí yo preguntaba en el taller de literatura si Benedetti, si esa esencia del montevideano que Benedetti reflejaba sigue vigente, y capaz que sobre el final podemos hablar de eso, ¿no? Pero por lo menos se encontró en su momento el reflejo, o logró reflejar a ciertos montevideanos, como expresaba, me mandó un mail alguien del taller, bueno, de cierto montevideano en particular, ¿no? Obviamente no todos los montevideanos se sentían identificados con los poemas de la oficina, pero fue capaz de captar determinada sensibilidad. Y hay 3 o 4 obras en esa misma época que están íntimamente conectadas y que hablan de una etapa de Benedetti. Los poemas de la oficina, como mencionamos, Montevideanos, que es 1959, fíjense, 1956, poema de la oficina, 1959 Montevideanos, 1960 La Tregua, y en el mismo 1960 El País de la Cola de Paja, que son ensayos. Y en todos encontramos una sensibilidad, una expresión similar, la ubicación de las historias o de los personajes y de las emociones en determinado lugar, en Montevideo, una literatura claramente urbana que nació con Onetti, porque lo que se escribía anteriormente a Onetti era del campo, no era del medio rural, y de Montevideo poco y nada. Y decía, todo eso, todas esas ideas, todas esas emociones, todos esos conceptos de lo que es una esencia del montevideano, Benedetti lo
lo lleva, lo plasma en 3 obras bien distintas, ¿no? Y en 4 obras bien distintas, y en 3 géneros, en la narrativa, y dentro de la narrativa en el cuento y en la novela, y en la poesía y en el ensayo. Por todos lados va como construyendo una forma de decir, de ver y de criticar, ¿no? De criticar creo que para impulsar, él mismo lo dice por ahí. Yo quería mostrarles unos poemas de Benedetti. Uno alguna vez lo vimos en el taller de escritura, que es La poesía no es. Y este otro, Semántica, fíjense lo que dice por acá, ¿no? Como para ir viendo esto de qué quiere o cómo quiere escribir Benedetti por estas épocas. Quieren que me refugie en vos, palabra blanda, silaboba, que crea pie juntillas que sos muro, trinchera, caverna, monasterio, tantas cosas. La tentación, o mejor dicho, la orden es que te mire fijo, así me olvido de los que te hacen y deshacen, forjan y licúan. Llegaron a decir que eras, que me cuentan, señores, que me cuentan, el gran protagonista. ¿De dónde, blanda, silaboba? ¿Protagonista quién? ¿Robot de qué dictado? Levi Strauss confesó de una vez para siempre que no le interesaba América después de 1492, y aunque Colón no sabe aún si sentirse orgulloso o miserable, nosotros sí sabemos. Che, palabra, bajate del Valhalla, tu único porvenir es desolimpizarte. ¿De dónde refugio, muro, monasterio? Tu única salvación es ser nuestro instrumento. Caricia, bisturí, metáfora, fusil, ganzúa, interrogante, tirabuzón, blasfemia, candado, etc. Ya verás qué lindo serrucho haremos contigo. Hay una poesía que, como ven, ahí en la forma no tiene puntuación. ¿No es antipoema? Es, ¿no? Tiene mucho. Hay invento de palabras. ¿Cómo es esto de dónde es? ¿No? Como que parece que estuviera hablando, no escribiendo. Ahora vamos a ver algunas de esas, cómo se meten algunas de esas frases populares, expresiones, interjecciones en un poema, ¿no? Pero ahí más adelante, che, palabra, bajate del Valhalla. ¿No? ¿Con qué familiaridad le está hablando a las palabras, a la poesía, al lenguaje, a la semántica? Bueno, las palabras, el lenguaje, la poesía no tienen que estar allá en un Olimpo, ¿no? Desolimpizarte. Hay que desolimpizarte. Inventa verbos, ¿no? Viola todo tipo de reglas acá, y fíjense en lo que tiene que ser la palabra, ¿no? Instrumento, caricia, bisturí, metáfora, fusil, ganzúa, interrogante, tirabuzón, blasfemia, candado, etc. ¿No? Solo un verso sí. para todo. Sí, ¿no? Y que pueda hacer varias cosas, ¿no? Ser un instrumento, primero, digamos que anula aquello de que la poesía es del arte por el arte, ¿no? Claro. No es solo un objeto estético y nada más. Esto sirve para otra cosa, además, ¿no? Y esa otra cosa puede servir para acariciar, para expresar emociones, para cortar y analizar, ¿no? O para cortar y tirar, ¿no? Para inventar, para crear, que otra cosa es la metáfora, ¿no? Para pelear, para combatir, para abrir, pero para abrir no de manera, no dice llave, ¿no? Para abrir de manera medio escondida en lugares, ¿no? Para meterse. Cuenta. Sí. ¿No? Cuenta, porque un bisturí corta, ¿no? Sí. No es. Sí, y la ganzúa no es para abrir de manera oficial, ¿no? No es para, es robo. Claro, ¿no? Hay que meterse. No. Hay que meterse como intruso en algunos lugares, parece. Claro. Y yo decía, bueno, y ya verás qué lindo serrucho haremos contigo otra vez, ¿no? La idea de cortar ya ahora a una escala capaz que más grande, ¿no? Y le habla, ¿no? Ya verás, la tutea, ¿no? Este ya lo conocían ustedes, porque lo vimos muchas veces como ejemplo, y más actual, ¿no? Este es del 95. Pero de ahí me quedo con algunos versos, ¿no?
la poesía no es un filtro, primero que es un soneto. Opa, ¿cómo es esto de que el poeta que rompe con las cosas, con las reglas y las puntuaciones te hace un soneto? Bueno, también te hace un soneto, eso sí, sin puntos, ¿no? Sí con la rima, sí con la métrica, pero sin puntos. ¿Ah? Está perfecto. Sí. Y no es un filtro de las cosas, no es ni un raro sortilegio, ni un consejo rotundo, no está obligado a dar un mensaje profundo, ni a extraer del olvido las palabras ociosas. ¿No? Es una de las cosas que más me gusta, ¿no? Y que suelo trabajar en los talleres de escritura por esa concepción que a veces hay de que la literatura tiene que usar determinado lenguaje, que esa concepción todavía está viva, para la gente que muchas veces se arrima por primera vez a un taller, ¿no? Que hay que, parece que la literatura tiene determinados registros que hay que respetar siempre y debo como bucear en el arcón de las palabras, hacer una especie de arqueología de las palabras, cuando las palabras son cosas muy vivas, ¿no? Y muy actuales. Ese es uno de los versos que a mí me gusta más trabajar, esto de extraer del olvido de las palabras ociosas, ¿no? Después se mete tenemos que meternos, ¿no? Bueno, en lo cotidiano, ¿de dónde parte lo cotidiano? ¿Qué toma de lo cotidiano? Si tomamos en cuenta la biografía de Benedetti, sabemos que desde los 14, 15 años ha estado trabajando en oficinas de repuestos de autos, en oficinas comerciales, llevando contabilidad, después en oficinas públicas también, ¿no? Y creo que hasta el 60, el año que publica la Tregua, que ya con 40 años Benedetti, ¿no? Seguía trabajando, creo que fue en ese año que renunció a esa parte de oficinista. Ya escribía para publicaciones, ¿no? Para Marcha y La Mañana, pero había que mantenerse, ¿no? Y entonces, si había que mirar para el costado, como dice Borges que hizo Baldomero Fernández Moreno, ¿qué costado tuvo durante muchísimo tiempo Benedetti? Y bueno, lo que estuvo fue la oficina, ¿no? Muchas horas de trabajo burocrático y rutinario que también da material para lo poético. Vamos a las experiencias personales, ¿no? Cuando empezó todo esto de la pandemia, una de las cosas que les envié como tarea a mis chiquilines, que la mayoría tenía problemas para conectarse y no podía hacer esto de los Zoom y todo lo demás, es, bueno, digo, lleven un diario, logré enviar mensajes de WhatsApp y de mail, lo que sea, lleven un diario literario personal con determinadas características. Quiero una anotación por día, ¿no? Y les di unas pautas de lo que podían llegar a anotar, ¿no? Desde dibujos, canciones, cuentos inventados por ellos, un montón de opciones. A la vuelta de la pandemia, uno de los chiquillos me dijo, pero profe, yo no te lo hice porque si yo todos los días hago lo mismo, ¿qué puedo anotar? ¿Qué puedo anotar si todos los días hago lo mismo? Entonces empezamos justamente ese día leyendo los poemas de la oficina. Y ahí él mismo dijo, era esto. Podía hablar de lo cotidiano, de lo repetitivo y de lo rutinario y decir cosas nuevas a partir de eso, ¿no? Pero él mismo se dio cuenta enseguida, podía haber hecho esto, ¿no? Y es cierto, ¿no? La poesía, la expresión, la creatividad, no preciso sacarla de los griegos, sacarla yo qué sé, de Irlanda, de Londres, preciso puedo sacarla de lo que está a mi costado, de simplemente ver alrededor, aunque sea lo mismo todos los días. Y capaz, precisamente, porque es lo mismo todos los días, tengo lugar ahí para inventar cosas que sustituyan lo habitual. Cuando hablo de comunicación estrecha